Muy buenos días. Para la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones es muy grato informar que se ha realizado la firma de un convenio de colaboración con 5G Américas, el cual permitirá la cooperación técnica y la investigación en asuntos de interés mutuo, el desarrollo conjunto de nuevos programas para la promoción del desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las Américas y el desarrollo de los foros de discusión que busquen explorar alternativas para impulsar el desarrollo de las TICs en América. Agradecemos al magíster José Felipe Otero, vicepresidente para América Latina y del Caribe de 5G Américas, su colaboración para el establecimiento del convenio y estamos seguros que será de gran provecho para la comunidad académica de la FIED y para el impulso de nuevos programas y proyectos que aporten al desarrollo del país basados en la utilización de nuevas tecnologías. Desde sus 60 años de trayectoria, la FIED se ha consolidado como un referente académico en Colombia y deseamos seguir trabajando para aportar con formación de alto nivel a nuestros estudiantes y con soluciones adecuadas a las necesidades de la sociedad. Por ello, el día de hoy damos la bienvenida a 5G Américas, representada por José Felipe Otero, y a los participantes del panel TIC, Tendencias, Inclusión y Desarrollo. Buenos días a todos. Para mí es un placer y un gran honor representar a 5G Américas en esta conmemoración de los 60 años de fundación de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca. Un poco de información acerca de quién es 5G Américas y cuáles son sus miembros. Y aquí un breve pantallazo acerca de cuál es la realidad de las tecnologías móviles, ese servicio celular que representa el área de las telecomunicaciones con mayor adopción y utilización por la población en América Latina. Y durante la pandemia del COVID es la forma principal en la que las personas se están comunicando y las personas están haciendo utilización de los servicios de Internet para todo aquello que se relacione desde la educación, la medicina, la búsqueda de víveres, empleo, etcétera. Esta es la plataforma principal de la mal llamada nueva normalidad que se vive en América Latina. Digo mal llamada nueva normalidad porque es una normalidad novedosa para un segmento bastante acotado de la población, porque aquellas personas que no pueden trabajar desde su casa no están siendo parte de esta nueva normalidad y esto tiene unas grandes consecuencias sociales y económicas. ¿Cuáles son los efectos del COVID? Los objetivos de desarrollo sustentable que nos dan las Naciones Unidas. No voy a entrar en todos ellos, sino que voy a mencionar unos pocos. Primero, eh, con el mayor desempleo incrementa la pobreza. Segundo, con las cuarentenas se ha visto un resurgimiento o un incremento en la violencia de género. Por otra parte, cuando estamos hablando de la educación, no todas las comunidades, no todas las localidades de América Latina tienen los mismos recursos para acceder remotamente a servicios de educación. Por ejemplo, conozco casos en Norte de Santander donde los maestros, los docentes están utilizando servicios de WhatsApp para intentar proveer clases a sus estudiantes y algunos de ellos no tienen los recursos para hacer una recarga a ese celular y pierden clases. Pero ¿cuál es el panorama regional? Bueno, cuando estamos viendo la condición de América Latina, vemos que tenemos 184 millones de personas que viven en condición de pobreza y de esta unas 62 millones de personas viven en condiciones de extrema pobreza. Esta situación con el COVID obviamente se ha empeorado. Cuando estamos hablando
de qué tipo de trabajo están haciendo unos 140 millones de personas en América Latina. Estamos yéndonos al segmento informal. En otras palabras, estamos yéndonos a un segmento donde las modalidades de trabajo a distancia, trabajo remoto, no siempre aplican. En otras palabras, estamos viendo de que ya la pobreza es bastante significativa en términos del porcentaje de la población, y con esta pandemia y las obligaciones legales para tratar de evitar su propagación, se está empeorando las condiciones de vida de un segmento bastante amplio de la población, y otro segmento que estaba trabajando, buscando un ingreso de forma informal, de manera informal, se ha quedado también sin ese, sin ese estipendio, sin ese ingreso familiar, por lo que nuevamente se incrementan los niveles de pobreza a nivel regional. Ahora, estamos hablando de esa nueva normalidad, estamos hablando del impacto de la tecnología, estamos hablando de ese teletrabajo. Bueno, si estamos yéndonos a Colombia, vemos que 11 millones de colombianos viven en zonas rurales, o sea, 22% de la población, y hay un 16% de los hogares en Colombia que carecen de servicios públicos. Cuando estamos hablando de esta población, de este 22%, de esta quinta parte de la población, de este 16% de los hogares, con la pandemia la situación se les ha empeorado, sobre todo porque no cuentan con los recursos económicos para poder acceder a Internet, y en algunos casos, aunque puedan acceder a Internet, o sea, comprar el dispositivo, comprar pagar la mensualidad, hacer la recarga, capaz que no tienen los servicios públicos básicos que le permitan hacerse parte de esta nueva modalidad para acceder a todos los tipos de servicios que se está dando en el país. Digamos, cuando estamos hablando del teletrabajo, no simplemente estamos hablando, me voy a conectar y voy a hacer de forma remota todo lo que estaba haciendo anteriormente de forma presencial. Estamos hablando de cuáles son las vías de telecomunicaciones terrestres que hay, cuáles son los servicios de electricidad, cuál es esa infraestructura básica que me va a soportar a esa infraestructura de telecomunicaciones para que llegue a ese consumidor, a ese usuario que está viviendo en esas zonas rurales, que ya de por sí tienen una diferencia bastante obvia en términos de ingreso, en términos de calidad de vida, con aquella que se está viendo en las zonas urbanas del país. Lo mismo pasa en términos de la educación, y la llamada teleeducación. No todas las escuelas, no todas las entidades están siendo capaces de hacer esa transición de forma de que los estudiantes puedan beneficiarse. Teleeducación no significa estar 8 horas frente a un monitor dictándole clase a los niños, a los jóvenes, etcétera. Y por otra parte, hay ejemplos donde no se entienden desde nivel organizativo cuál es la importancia y cuál es ese valor que está brindando la teleeducación, o cuáles son las importancias eh, que la teleeducación viene a cobrar en un futuro, donde las certificaciones donde mayor número de carreras se van a poder hacer tanto de forma presencial, híbrida o a distancia. Y ¿Y cómo están reaccionando los gobiernos frente a toda esta polémica del COVID? Bueno, en el caso de Colombia se empezó a monitorear de forma inmediata cuál es todo el tráfico que se está dando en las redes de telecomunicaciones. ¿Por qué? Para detectar si se iba a estar formando un cuello de botella en alguna localidad del país, para poder ir rápidamente y solucionar ese problema antes de que sucediese, y de esta forma continuar brindando los servicios de telecomunicaciones a la mayor parte de la población, para de esta forma tratar de mitigar un poco el impacto de la pandemia. También se ha visto que hay iniciativas, o que se han dado esfuerzos por parte del gobierno para asegurar y garantizar la seguridad de
los trabajadores de telecomunicaciones que tienen que dar mantenimiento, que tienen que hacer reparaciones para evitar que las personas que no están saliendo de sus casas, aquellas que están tomando todo tipo de precauciones, puedan continuar con sus labores de educación, con sus labores de trabajo, etcétera. Y también se ha visto de que iniciativas para clasificar como de misión crítica todo lo que sea la oferta de servicios de telecomunicaciones a la población. Y esto incluye cuando están llegando equipos para dar mantenimiento, reemplazar eh, parte de la red que pudo haber sido dañada por algún fenómeno natural, etcétera, que puedan pasar de forma prioritaria por todos los muelles, por los aeropuertos, junto con, obviamente, medicina, junto con comida. Y volvemos nuevamente a la importancia del Internet durante la pandemia y es algo que tienen que considerar todos los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque no todas las conexiones de Internet son idénticas y dependiendo del tipo de conexión de Internet que tenga una persona va a poder tener acceso a todas las aplicaciones, a todas las soluciones que de forma virtual están siendo ofrecidas o no. No es lo mismo tener una conexión de menos de 1 megabit por segundo y tratar de acceder contenido enriquecido, contenido bastante pesado, con audiovisual para tratar de estudiar a distancia que hacerlo con una conexión de 50 megabits por segundo. No es lo mismo tener una conexión fija donde el tope de esa conexión en términos de tráfico que puedes cursar antes de que se te degrade o antes de que te comiencen a cobrar mucho más esté en los terabits que conexiones donde el tope de datos se está contabilizando apenas en megabits por segundo. Luego hay otros eh, eventualidades o otros elementos que tienen que ser considerados. Por ejemplo, se posee el dispositivo adecuado, se posee el software adecuado, o cuando estamos hablando de telemedicina, están esos hospitales, esas clínicas, sobre todo las remotas, con no tan solo los equipos adecuados, esa cobertura, esa conexión adecuada a Internet, pero también tienen la capacitación, las personas que están utilizando estos equipos para poder sacar todo el beneficio y usarlo al desempeño total que estos prometen para poder ofrecer estos servicios. Entonces, no es solamente la parte técnica cuando estamos hablando de ese acceso a Internet, tiene que ver también el paquete de servicios, tiene que ver cuál es la disponibilidad eh, del equipo, cuál es la disponibilidad de software, cuál es la capacitación que tienen todas estas personas que están tratando de hacer trabajo de forma remota y esto también lo estamos viendo reflejado en los hogares. Muchas personas envejecientes que en su vida han tratado de hacer diligencias o hacer trámites de forma virtual, se han visto forzadas a aprenderlo durante la pandemia. Y esto me lleva prácticamente al final de la presentación, dejando dos lecciones bastante importantes del COVID. La primera es que muchos servidores públicos, muchos gobernantes, muchos políticos se han dado cuenta de la importancia que tienen las telecomunicaciones en el diario vivir y la importancia que han tenido las telecomunicaciones para tratar de continuar con servicios de misión crítica, servicios básicos a la población en momentos donde tenemos cuarentenas, momentos donde hay movimiento limitado y restricciones de reuniones. Y por otra parte, también hemos estado aprendiendo cuáles son las limitaciones que tienen en estos momentos los servicios de telecomunicaciones en el país y también aquí identificando cuáles son aquellas localidades donde de forma urgente se tienen que mejorar, modernizar los servicios y aquellas localidades donde se precisa lograr algún entendimiento, algún tipo de acuerdo, algún tipo de subsidio para que los estratos de menor
poder adquisitivo puedan comenzar a acceder todos estos servicios de forma remota que gran parte de la población ya tiene acceso, pero los más necesitados aún no. Con esto concluyo. Muchísimas gracias por su atención y aprovecho para anunciar cuáles son los panelistas que van a estar hablando de forma más específica de del impacto del COVID en la educación y los servicios que ofrecen las universidades. Vamos a tener a Marta Castellano, que es vicerrectora académica en la Fundación Universitaria de la Diandina, Juanita Rodríguez, vicerrectora de innovación de la Universidad EAN, Oscar Calderón, que es jefe de la División de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad del Cauca, y moderando el panel vamos a tener a Álvaro Montes, que es un periodista con más de 30 años de experiencia cubriendo el sector de las tecnologías en Colombia. Los dejo en muy buenas manos. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a la Universidad del Cauca por la invitación. Vamos a tener una conversación interesante acerca de cómo el país puede aprovechar la tecnología para el crecimiento y el desarrollo. Es un tema que está de moda. La tecnología se dice que es el habilitador para todo, que es para los negocios, para la educación. Y vamos a examinar exactamente cómo puede, desde la academia, desde el mundo universitario, abordarse ese problema y cómo se está resolviendo y qué es lo que se ha logrado y lo que no, ¿cierto? Y quiero comenzar por preguntarle a Marta Castellanos, ¿cuál es el panorama con el que cierra el año 2020 en materia de educación y tecnología? ¿Cierto? ¿Cuáles son los desafíos, las promesas que se cumplieron y las que no se cumplieron? ¿Cómo nos tomó este año de pandemia en el sector educativo en relación con ese problema? ¿Cuál es el estado del arte, Marta, en esto? Bueno, gracias Álvaro. Primero que todo, un saludo muy especial a José Otero, a la Universidad del Cauca por esta invitación y a los panelistas que nos están acompañando. Álvaro, pues cierra la universidad, al menos área andina, con un enfoque de aprendizaje. Hemos logrado tener cambios de un momento a otro y creo que le ha pasado a la mayoría de instituciones de educación, no solamente educación superior, sino también básica, media, inclusive en la educación inicial. Se ha visto que no nos estamos esperando un ejercicio de estos, las complejidades que ya tenía el sector académico, el sistema educativo que venía de tiempo atrás, se vieron, digamos, aumentadas a la luz de la pandemia. Entonces, finalizamos un año asumiendo retos, entendiendo que los aprendizajes se tuvieron que dar a la medida que íbamos avanzando y entendiendo también las complejidades que se daban, reconociendo el gran valor de nuestros docentes como esos superhéroes, además, por supuesto, el personal de salud que han hecho un trabajo maravilloso durante este tiempo, siendo mejores administrativos desde lo académico y al mismo tiempo también mejores padres, sin duda, para poder apoyar los procesos de aprendizaje de nuestros hijos. Pero algo que es muy claro en este balance es que si bien se pierde muchísimo, también estamos ganando en circunstancias complejas que nos están llevando a fortalecernos como sistema, Álvaro, en términos generales. Claro, nos toma la pandemia con una situación y es que muchos sistemas educativos en el mundo pues prácticamente se apagaron y la educación en línea más o menos trató de cubrir el problema. Se logró la tecnología educativa asistir a las naciones en esta situación. Pues mira, Álvaro, yo creo que si esto nos hubiera pasado hace 10 años o inclusive hace 5, no hubiéramos logrado poder sostener el servicio educativo, ni siquiera hubiéramos podido trabajar, de hecho. Entonces la tecnología ha jugado un papel fundamental y hay autores y personas de mucho renombre que están inclusive diciendo que la tecnología está generando mayores brechas. Yo realmente disiento de esas posiciones. Creo que todo lo contrario, que lo que se dio es que la pandemia es la que está aumentando esas brechas que ya existían y las vuelve mucho más grandes
ILAC lo está diciendo recientemente en la propuesta de metas y de ajustes que se están dando, Banco Mundial, el BID, están hablando de las cifras, de complejidades y de brechas sociales y económicas que se están ampliando aún más en todo el mundo. Y yo creo que la tecnología lo que ayudó fue más bien que ante estas circunstancias tan complejas se permitiera avanzar en el sostenimiento del sistema educativo en muchos aspectos y también de muchos elementos básicos para seguir funcionando. Lo que pasa es que esto no ha sido generalizado para todas las poblaciones, ni para todos los estratos socioeconómicos, ni todos los países. En un informe reciente que saca UNESCO hace menos de un mes, está hablando que el 40% de los países no lograron mantener el sistema educativo en el mundo. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos millones de estudiantes que se están quedando por fuera del sistema educativo, y eso es una situación absolutamente compleja. ¿Cuándo vamos a poder reparar ese daño tan grande que se está dando, no solamente al sistema educativo, sino a todo el desarrollo socioeconómico de las naciones? Es algo muy complejo, pero hay que reconocer que si no existieran las tecnologías, no sería el 40% de los países, sería el total de los países del mundo, no hubieran podido seguir prestando ese servicio y, por supuesto, hubiéramos podido seguir adelante. Con otras complejidades, además, Álvaro, que estamos viendo, y que ya lo menciona PNUD. ¿Qué está ocurriendo? Hay sectores de la población con recursos escasos o inclusive alejados que no están teniendo acceso a el servicio de Internet, por un lado. Pero aquellas familias que puede que tengan el servicio de Internet, pero puede que sea inestable, aunque sea lo tienen, no tienen la cantidad suficiente de dispositivos para poder atender las necesidades del hogar. Entonces son familias en las que hay 4 hijos, papá y mamá, y alguien se va a quedar sin estudiar, alguien se va a quedar sin trabajar sin duda porque solamente hay un dispositivo. Pero por otro lado hay familias que tienen la fortuna de contar con Internet, con los dispositivos suficientes, pero la escuela, la universidad a la que pertenecen no pudieron mantener el servicio, entonces tampoco están logrando acceder al sistema. Y también hay familias en las que esas 3 variables anteriores no se dan, pero los padres no tienen el nivel suficiente educativo que merece para poder acompañar el proceso formativo de sus hijos. Entonces empezamos a encontrar un montón de variables, Álvaro, que sin duda hacen que si bien estemos agradecidos con la tecnología porque nos ha permitido seguir adelante y avanzar, hay que mirar en detenimiento ciertas circunstancias que van a hacer aún más desigual el modelo educativo, va a hacer que la educación tenga exclusiones importantes y de alguna manera que veamos que estamos teniendo complejidades para seguir adelante con la prestación del mismo. Me va a tocar suplir a Álvaro en lo que se reconecta. Juanita, ya vimos cuáles son algunas de las dificultades que hemos tenido gracias a la pandemia. En términos de equidad de género, en términos de cómo se está impactando a las mujeres y el entrenamiento que pueden precisar, ¿cómo ves que ha evolucionado la situación en los últimos meses? Bueno, pues mil gracias, José, por esta invitación. De verdad es muy grato estar acá, gracias a la Universidad del Cauca. Y bueno, pues para esa pregunta en concreto, evidentemente hemos visto cómo esta situación de la pandemia ha sido muy, muy dura, en especial con las mujeres que siempre han tenido, digamos, esa labor de estar de cuidadoras en sus hogares, tanto de sus hijos como de las personas mayores, a cargo de las labores domésticas, pues evidentemente la pandemia les ha pegado más duro, porque en algunos casos tienen que continuar con su trabajo al mismo tiempo que cuidan a sus hijos, que atienden las labores domésticas, y en otros casos se ha visto muchísimo más acentuadas situaciones de violencia intrafamiliar de las que han sido víctimas. Hemos visto también que son las mujeres las que más han tenido que abandonar sus estudios o sus trabajos para poderse dedicar justamente a cuidar a las personas que tienen a cargo. Entonces, realmente las mayores víctimas de esta pandemia desde el punto de vista de pérdida de empleo, de pérdida de oportunidades, son las mujeres. En esa línea hay que hacer todo un trabajo diferencial de aquí a futuro que permita volver a tener a las mujeres enroladas en las universidades y crear trabajos además distintos, que tengan en cuenta también
cuáles son los nuevos talentos que se van a requerir de aquí en adelante. Ahí las universidades tienen un trabajo muy, muy importante. Recordemos que además las universidades, desde hace más o menos, ya vamos para 5 años, se está hablando del concepto de transformación digital, y es ese llamado que hace el Foro Económico Mundial a repensar todos los modelos de negocio. Y aquellos que no se repiensen, aquellos que no entiendan cuál es su relación con el usuario, pues simplemente van a salir del mercado, y las universidades eran unas de las que tenían encima, era ese sector que tenía la pena de muerte encima, además también con la llegada de un sinnúmero de plataformas también que creaban un ecosistema de educación con la promesa de una educación más relevante que permitía trabajo más rápidamente. Entonces las universidades, yo creo que en esta pandemia también demostraron que siempre que hagan un esfuerzo importante por tener investigación, innovación, desarrollo, que estén resolviendo problemas reales, sí siguen siendo muy importantes y muy relevantes. Son las universidades las que están trabajando por tener vacunas, son universidades las que hicieron ventiladores, son universidades las que están haciendo pruebas para definir también más rápidamente si uno es portador o no del virus. En esta línea, las universidades también han trabajado muchísimo por soluciones económicas, y hay líneas también que han estado tratando de promover para tener más mujeres. Ha habido becas diferenciales para mujeres, por lo menos en el caso de la Universidad de AN sacamos un programa de becas solo para mujeres en ingeniería de sistemas con ocasión de la pandemia, y tratando de generar esas condiciones para tratar de volverlas a traer y no perderlas, digamos, del mundo académico y laboral. Gracias, Juanita. Tuve una desconexión momentánea, pero tomaste la palabra justamente alrededor de la pregunta que tenía previsto hacerte, cómo se están reinventando, cómo están asumiendo las universidades que hacen investigación y desarrollo los cambios pues que el mercado laboral está pidiendo, la sociedad, etcétera, ¿no? Muy interesante. Ya volveremos sobre eso, pero quiero preguntarle a Oscar de la Universidad del Cauca, porque la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Cauca pues es histórica, emblemática, muchísimos años y muchísimas generaciones de ingenieros formados allí. ¿Cómo afrontó la universidad esta coyuntura de pandemia? ¿Cómo respondió a las necesidades de esta llamada nueva normalidad? ¿Cómo ha funcionado la formación en este periodo? Álvaro, primero que todo, gracias a José, que fue, digamos, el eje para que esta charla se hiciera posible. Gracias a Marta, Juanita y a ti por acompañarnos. Básicamente la universidad venía trabajando desde mucho antes en tratar de capacitar a los profesores en innovación educativa, utilizar herramientas tecnológicas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso cuando se dio la pandemia no nos tomó tan fuera de base, por decirlo de alguna manera. Nos adaptamos, no fue una situación fácil. Muchos profesores, como muchas universidades, tenemos gente joven y tenemos gente que ya tiene pues una edad bastante elevada, que fue donde hubo más dificultad para que el proceso de adaptación se hiciera posible. La universidad afortunadamente tenía una plataforma tecnológica suficientemente estable, ¿cierto? A nivel de conectividad de red. Lo más difícil creo que fue algo que va de la mano con lo que dijo Marta, y es que tenemos estudiantes de diferentes regiones y tuvimos mucho problema con estudiantes y algunos profesores que viven en la zona rural. Y en la zona rural, el proveedor de servicios de Internet, pues regularmente es un proveedor casi terciario o cuaternario, lo cual hace que las comunicaciones sean bastante deficientes. A nivel general, digamos que la universidad hizo capacitación para profesores, hizo capacitación y apoyo para los estudiantes cuando necesitaran en las plataformas. Particularmente estamos trabajando con Google, toda la suite de Google, y eso nos facilitó de alguna u otra forma hacer una migración no tan adecuada desde la perspectiva pedagógica y didáctica, pero nos permitió estar en contacto con los estudiantes, desarrollar los cursos, y estamos ahora en cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque lo que hicimos de alguna manera
fue colocar contenidos en las plataformas, hacer clases sincrónicas y básicamente es el mismo esquema tradicional. Ahorita estamos utilizando otras estrategias que nos permitan hacer más dinámica pues, el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque vemos en los estudiantes, yo creo que algo que mencionó también Marta, que nosotros no lo habíamos percibido, es en alguna ocasión le pregunté a los estudiantes por qué se demoraban tanto en entregar ciertas cosas. Y me dijeron que lo que pasaba es que la dinámica en la casa había cambiado. Ya les tocaba colaborar con el aseo, les tocaba colaborar con el mercado y cosas por el estilo, cosas que uno no había visualizado. Uno decía, no, ustedes tienen tiempo para hacer todo lo que hay que hacer. Cuando ellos le cuentan a uno eso, empieza uno a ver que la realidad de esta pandemia, de la educación, de la economía, tiene unos matices mucho más diferentes de los que uno esperaba. Nos hemos adaptado, las personas se han adaptado, los estudiantes también y las familias también. Yo solo resalto algo que Marta ha dicho, porque comparto mucho eso, y es que somos desiguales, históricamente, y con la tecnología seguimos siendo desiguales. Una casa en una ciudad con tecnología va a estar por encima de un estudiante en una zona rural, porque sus padres quizás son profesionales y lo van a asesorar muy bien en el uso de la tecnología y en los desafíos que tenga académicamente. Pero uno encuentra situaciones que se dan históricamente, vuelvo y repito, en la parte rural donde el señor o el padre o la madre están trabajando en el campo y le toca a ese muchacho solo valerse como sea, con su teléfono celular, básicamente porque no tienen tablet, no tienen portátil, y esa dificultad siempre la vamos a tener. Y más allá de la tecnología como facilitadora, hay una cosa económico-social que tarde o temprano, lo digo a nivel general, el país deberá resolver. Nosotros hemos salido como universidad, vuelvo y repito, pero hace una tarea de aprendizaje, de adaptación bastante interesante. Así es, y hace poco conversando con José Otero, hacía notar él que si algo puso de relieve este periodo, este año 2020, con la crisis sanitaria mundial, fue la importancia de las telecomunicaciones, ¿no? Sin telecomunicaciones no habríamos podido ni siquiera tal vez sobrevivir como se sobrevivió a esta coyuntura tan difícil. Pero le voy a proponer que dejemos ya la pandemia a un lado y miremos el asunto más de largo plazo. Y le quiero preguntar a Marta, porque Marta ha estado pues en la política pública, ha estado como en las dos orillas, ha estado en la política pública por muchos años y también ahora pues desde la universidad, y ha podido ver como las dos caras de la moneda, ¿no? En el sector público pues las cosas suelen marchar un poquito más lento, se demora que una decisión se convierta en un cambio práctico en la sociedad. ¿Qué hacen las universidades? ¿Qué deben hacer las instituciones educativas pues, esperando hasta que la política pública debe tomar la institución educativa y la universidad para enfrentar estos desafíos y estos cambios en el mundo? Gracias, Álvaro. Bueno, pues lo primero que quiero es felicitar a todas las instituciones de educación del país, Álvaro, porque han hecho lo que han podido y por encima de sus capacidades. Y esto hay que reconocerlo, porque las políticas en educación y las políticas públicas se demoran un tiempo importante en surtir efecto. Y lo vimos, el día que se declara la pandemia, el gobierno tenía como prioridad máxima procurar el cuidar a sus ciudadanos. Esa es la prioridad de un gobierno. Ya después vienen un montón de elementos. ¿Qué va a pasar con el comercio? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con un montón de temas? Claro, la educación, y nosotros como somos parte de la educación, queremos estar en primera fila, sin duda. Así debería ser. Pero son muchísimas las circunstancias y más en un ejercicio de pandemia pública de salud lleva a que lo primero sea el sector salud, sin duda, y al mismo tiempo ir trabajando en otros elementos. Es por eso que el llamado es a que las instituciones de educación, tanto públicas como privadas, hayamos tenido que tomar las riendas en ese momento. No podíamos esperar a que nos dijeran qué debíamos hacer. Lo prioritario para nosotros era cumplir con un deber constitucional que era mantener el servicio de educación. Y bajo esa premisa,
todos y cada uno de nosotros, desde los jardines infantiles hasta las universidades, tuvimos que pensar qué hacíamos. Y aquí quiero resaltar lo que dice Oscar. Oscar, ¿qué dice? Teníamos la tecnología, pongámosla al servicio de la formación de los estudiantes. Me imagino que también Juanita ha mencionado, en la EAN tuvieron que hacer lo propio para poder seguir adelante. Y así como en estas universidades que están acá presentes, ha habido muchísimas. De hecho, por ejemplo, Ariandina es una de las universidades que está apoyando el plan Padrino en Colombia, y el plan Padrino es aquel plan que ubica a las instituciones que pudieron dar ese cambio rápidamente para ayudar a las otras universidades a que lo hagan. El ejercicio no estaba escrito, nos tocó escribirlo, pero esto lo tuvimos que hacer todas las instituciones. Entonces aquí el llamado un poco, Álvaro, es a que sigamos en ese empoderamiento de lo que debemos hacer, siempre priorizar el aprendizaje del estudiante, por supuesto, el mantener sanos a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y a nuestros equipos administrativos, pero rápidamente pensar qué vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De la noche a la mañana ya no hay nadie en la institución, de la noche a la mañana cómo capacitamos a nuestros docentes, de la noche a la mañana cómo sacamos instructivos, con qué proveedores hablamos, cómo hacemos para unirnos entre universidades y tener un ejercicio común, porque otra cosa importante en esta pandemia que se dio, Álvaro, es la solidaridad. Ya no es la Universidad del Cauca, la EAN, Ariandina, sino que somos todos como sistema. ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué hacemos con programas de salud? Por ejemplo, nosotros tenemos programas de salud. ¿Qué hacemos en los hospitales? ¿Qué hacemos con los escenarios de práctica? Entonces, todos estos son elementos, Álvaro, que el llamado acá, dadas las circunstancias, es no podemos esperar a lo que nos diga el gobierno. El gobierno ya tiene muchísimas cosas en las que pensar. Por supuesto que está pensando en la educación. La ministra ya se ha pronunciado, los viceministros están dando orientaciones muy valiosas, los secretarios de educación, los alcaldes están haciendo lo propio, pero la magia pasa cuando los rectores, los vicerrectores y todo el equipo administrativo y los docentes toman la decisión de afrontar las circunstancias. Y te quiero decir algo importante, Álvaro, y con esto espero terminar pronto, y es, la infraestructura que teníamos en las universidades era maravillosa, de alguna u otra manera. Por ejemplo, Ariandina es la quinta universidad con mayor cantidad de estudiantes y de programas virtuales, pero el 70% de nuestros programas era presencial. Entonces teníamos un 70% de segmento que teníamos que pasarlo a este ejercicio. Lo logramos hacer porque pues ya teníamos una experiencia, pero no es lo mismo lo remoto a lo virtual, que son modelos completamente distintos. Y aquí te quiero decir de qué dependió todo. Dependió de la claridad de un rector que tomó la decisión, de un consejo superior que fue consciente de lo que estaba pasando y apoyó a nuestro rector, pero lo más importante, Álvaro, fue la decisión de nuestros docentes de decir, sí, me subo en este reto y sí, vamos a llevar a buen puerto a nuestros estudiantes. Si nosotros hubiéramos tenido todas estas variables, Consejo Superior apoyándonos, rector apoyando, tomando decisiones cruciales, tecnología avanzando, experiencias previas en uso de tecnología en estos procesos, pero el docente hubiera dicho, no, yo no sé, yo no puedo, esto es nuevo para mí, tengo estrés y angustia, que sabemos que todos teníamos estrés y angustia, pero si el docente no hubiera tomado la decisión de decir, avancemos y hasta donde nos dé el agua, vamos a seguir adelante, porque lo importante es mantener la prestación del servicio, no hubiéramos logrado avanzar con éxito, Álvaro. Entonces acá un poco la conclusión y el mensaje que yo quiero dejar es, los gobiernos ya tienen muchísimo en qué pensar, qué bueno que nos tengan a educación como prioridad, pero mientras ellos resuelven un montón de circunstancias que tienen que resolver, nosotros tenemos que avanzar. Los docentes tienen la capacidad en sus manos de poder generar ciertas circunstancias. Muchos profes nos están viendo, me van a decir, pero es que yo no tengo internet, porque pasa para muchos profes. Ok, pero hemos visto alternativas de docentes que están llevando sus clases inclusive en WhatsApp. Hemos visto instituciones educativas como están ayudándose de elementos básicos que existían en otra época, Álvaro, como la radio, la televisión, el mismo correo, para poder seguir avanzando en ese proceso. No es fácil, yo no estoy diciendo que se pueda hacer las cosas inmediatamente, pero lo que se necesita es la toma de decisión en el momento exacto y ser conscientes que nosotros podemos ejecutar acciones que nos permitan salir adelante de estas circunstancias tan complejas.
Gracias, Marta. Y quiero ir con Juanita, porque Juanita también ha estado en las dos orillas, con una también el sector público, fue viceministra TIC. Y le quiero preguntar algo, porque lo hemos conversado también con ella antes. Este país puede ser una maquila que produzca mano de obra para las tecnológicas globales, o puede ser un país que desarrolle tecnología. Y Juanita ha estado trabajando mucho en el tema de innovación y le quiero preguntar justamente eso. ¿Qué cara tendría la innovación con base tecnológica en nuestro país? ¿Qué deberíamos hacer y qué están promoviendo ustedes? Bueno, Álvaro, esa pregunta me encanta porque yo siempre he dicho que nosotros como país debemos ser protagonistas del desarrollo tecnológico y no solamente espectadores. Y más cuando tenemos la posibilidad en las tecnologías de la información y las comunicaciones de tenerlas a la mano. Hoy en día generar una empresa de tecnología es muchísimo más fácil que hace 30 años. La tecnología y el talento lo tenemos. Ahora, no necesariamente el talento totalmente generalizado, no es que tengamos expertos en inteligencia artificial en cada esquina, pero tenemos toda la posibilidad de seguir generando ese talento que necesitamos para realmente poder dar la discusión en temas de desarrollo tecnológico. Por otra parte, tenemos una ventaja comparativa con otros países y es justamente que somos un país mega diverso. Entonces, en esa línea yo creo que nosotros deberíamos tomar la bandera y liderar todos los temas de emprendimiento de base tecnológica que sean sostenibles, que tengan un impacto social y ambiental positivo, aprovechando además también la posibilidad de tener soluciones basadas en la naturaleza, tecnología que se base en las soluciones que ha dado la naturaleza para resolver problemas de millones y millones de años, es decir, temas de materiales, temas de uso de agua, de residuos, en donde podemos realmente dar línea al mundo. Entonces, en esas dos perspectivas, nosotros cómo hemos abordado el tema en la universidad. Por una parte, en lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones, es hacer un énfasis muy importante en la investigación y desarrollo. Tratar de tener semilleros desde muy al inicio de la carrera muy potentes, porque además nosotros consideramos que gracias a la investigación también estamos trabajando las habilidades blandas. ¿Qué mejor para uno tener mejor capacidad de frustración, de resiliencia, de adaptación al cambio, de concentración, que estar resolviendo un problema de matemáticas una semana? Eso sí que frustra, y tratar de lograr concentrarse y sacar el resultado, pues eso nos ayuda, y por eso nosotros también desde las ciencias básicas y la investigación estamos promoviendo justamente el desarrollo de esas habilidades que se necesitan hoy en día. Pero si nosotros no tenemos una base técnica fuerte que realmente permita que nuestros estudiantes tengan esas capacidades técnicas para desarrollar tecnología, tampoco estaríamos haciendo la tarea completa. Entonces, realmente para nosotros el énfasis en investigación es bastante potente, mientras hacemos también alianzas con empresas fabricantes para tener certificaciones, para sacarlo rápidamente también al mundo laboral y que puedan tener esos dos mundos. A mí me gusta dar el ejemplo de cómo en el país ya tenemos emprendimientos que son realmente, que están a la vanguardia en temas de blockchain, con todo el trabajo que ha venido haciendo Mauricio Tobar. ¿Por qué no lo hacemos en todo lo demás? Acá realmente es de creernos también el cuento que acá en el país lo podemos hacer. Y en temas específicos de sostenibilidad, nosotros tenemos nuestro Instituto para el Emprendimiento Sostenible, en donde tenemos una metodología de acompañamiento tanto a la fase de ideación, es decir, de como una incubadora, pero también una aceleradora que nos permite acompañar las ideas de negocio, ideas de negocios verdes, ideas de negocios, como digo yo, con impacto social y ambiental positivo. Hoy las empresas ya no deben quedarse simplemente en ser neutrales, sino tienen que generar valor. Nosotros tenemos que buscar empresas regenerativas y acá sí que tenemos todas las posibilidades del mundo para poderlo hacer. Entonces, estamos trabajando en esas dos líneas y realmente yo creo que en Latinoamérica quienes realmente están hablando de emprendimiento sostenible es el TEC de Monterrey y nosotros aquí en Colombia, y podemos jalonar toda esta iniciativa en Latinoamérica. Excelente. Esa idea tuya de unos procesos de innovación
para el país, para que Colombia sea un protagonista y no un consumidor pasivo de tecnologías, es potente. Yo quiero que volvamos sobre esa pregunta más adelante, pero ahora quiero preguntarle a Oscar alrededor de los ingenieros. Yo no sé cuántos ingenieros se han formado en la Universidad del Cauca en estas 6 décadas. ¿Qué escenario laboral encuentran? ¿Qué panorama de trabajo encuentran? ¿Cómo se insertan en la economía? ¿Qué impacto ha tenido el ingeniero en la economía colombiana? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, Álvaro, creo que pues desde 1960 a la fecha hemos tenido bastantes graduados que afortunadamente están hoy en día en muchas organizaciones. Inicialmente, el perfil fue siempre el ser empleado, ¿cierto? El llegar a desarrollar algo en automática, algo en telecomunicaciones, algo en sistemas, algo en control. Eso en los últimos años ha cambiado sustancialmente y como lo decía Juanita, el emprendimiento se ha vuelto una línea transversal. No sé si es una línea transversal a nivel global o a nivel nacional, pero hay mucho egresado nuestro que ha formado, fracasado, por supuesto, en sus emprendimientos y en sus empresas, pero digamos que están a nivel nacional, a nivel internacional, trabajando en temas, obviamente, por decirlo, tecnología un poquito antigua, en el sentido de que negocios que empezaron hace mucho tiempo, o sea, las telecomunicaciones tradicionales, enlaces de comunicaciones, fibra ópticas, enlaces inalámbricos, pero también tenemos personas que están trabajando, impulsando cosas en IA, cosas en blockchain, en big data, en analítica de datos, etcétera, etcétera, en buenas empresas a nivel nacional y también en emprendimientos personales. O sea, la mentalidad ha cambiado, se está aportando, pero es claro, por lo menos para muchos de nosotros, que hacer empresa en nuestro país es un desafío. Y muchos empiezan el emprendimiento, muchos tienen mucha resiliencia ante el fracaso, los trámites, todo lo que hay que hacer, y al final logran salir adelante. En Bogotá hay unas cuantas empresas de egresados y en otros países también tenemos egresados que han hecho buenas cosas y que, digamos, han logrado aplicar todo su aprendizaje, no solo para ser empleado, sino también para ser un emprendedor y un formador de empresa. Oscar nos pone sobre la mesa un tema muy interesante, ¿no? Retador para las facultades de ingeniería, para las universidades. Empleados o emprendedores, ¿eh? Es como el dilema que las nuevas generaciones se formulan hoy, ¿sí? Ya sabemos que muchos jóvenes no quieren pues ya como emplearse, presentar una hoja de vida, sino que sueñan pues con tener su propia startup y eso, ¿no? Las universidades se enfrentan a un reto, y es la aparición de estos modelos de formación que la cultura digital ha propiciado, ha generado, de formación muy rápida, muy específica, muy corta. En 6 meses aprendo a programar en C++ o en lo que sea, y pues ¿para qué hago una universidad 5 o 6 años, etcétera, ¿no? Y ese dilema de las nuevas generaciones, de la cultura de lo rápido también. Y ustedes se enfrentan, y esta pregunta es para los tres, ustedes se enfrentan el reto también como modelo de negocio de las universidades de competir, no sé si es la palabra correcta, con estas alternativas que tienen pues, nombre propio en América Latina, Coursera, Platzi, etcétera, que tienen mucha acogida porque a corto plazo en plazos largos. Para responder a estos retos que la sociedad con menos vuelos se pierde y se gana, ¿no? Con mucho menos vuelos, menos sin investigación. ¿Cuál es el problema y cómo lo resuelven? Y le quiero preguntar a los tres, porque me parece que las 3 universidades están enfrentando este reto. Marta, ¿cómo lo ven ustedes? Pues mira, Álvaro, eso ha sido un debate maravilloso porque el mismo Freddy de Platzi tiene un video, no sé si Oscar lo has visto, es maravilloso, Oscar. Freddy dice, este video va para los decanos de ingeniería de las universidades. No nos vean competencia aunque les estamos quitando estudiantes. A mí me encanta porque en últimas, pues la verdad, Álvaro, nosotros en Ariandina no los vemos como competencia para nada. No puede ser una competencia porque son distintos
énfasis del conocimiento. Nosotros estamos viendo a Coursera y a todas estas iniciativas que son maravillosas como un complemento a lo que estamos haciendo. Ahora hay que reconocer que hay estudiantes que ya tomaron una decisión de vida, y la decisión de vida es irse por un camino de formación a partir de certificados. Maravilloso, qué bueno que tienen ese ímpetu y lo quieren probar, y hay muchos que han tenido, digamos, un desarrollo muy exitoso. Nosotros, desde Ariandina, lo estamos viendo, Álvaro, como que eso es ese impulso que debemos tomar a entender al estudiante de una manera distinta, entender las motivaciones del estudiante, entender que cuando nosotros tenemos un título en la mano, ese título caducó el mismo día en el que me lo están dando. No me puedo dormir en mis laureles con un título de economista, de ingeniero, de médico, ni nada por el estilo. Tenemos entonces más bien que invitar al estudiante a algo que ha venido diciendo UNESCO, pero pues hace más o menos 40 años, Álvaro, y es el aprendizaje a lo largo de la vida. Y las instituciones de educación superior estamos llamadas a ser quienes proporcionan esas oportunidades de formación. Y esas oportunidades de formación inclusive por bloques. Es decir, yo soy economista, pero quiero saber de diseño, porque es que hoy se habla del emprendimiento para las nuevas generaciones, pero recientemente en un foro que hubo de la Cámara de Comercio se determinó que muchos de los emprendedores también son personas de otras generaciones. ¿Por qué? Porque las circunstancias mismas están llevando a la gente a innovar, a emprender y a buscar distintas oportunidades de desarrollo. Entonces, las instituciones de educación superior están llamadas a entender a estas nuevas estrategias, a unirse, a tener programas inclusive con ellos. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado varias cosas con ellos, apoyando nuestra formación formal con este tipo de mecanismos, pero al mismo tiempo nosotros estamos creando un nuevo esquema que se llama Infinited. Infinited no es nada distinto a pensarnos en esos elementos básicos que necesitan nuestros estudiantes, no solamente de pregrado, sino también de posgrado, que quieren desarrollar para poder implementar nuevos esquemas de formación en lo que vienen haciendo. Me explico, el diseñador que quiere tener principios, por ejemplo, de finanzas, el administrador que quiere saber de diseño, el médico que le parece muy curioso cómo poder resolver problemas a partir del design thinking. Cosas de ese estilo nosotros los estamos ofreciendo. Pero esto además ha sido un llamado de mucho tiempo atrás para que nosotros nos estemos innovando. Pero otro tema muy importante, Álvaro, es, esto sí nos está llevando a nosotros a reforzar un concepto que es básico, y es el cambiar nuestros esquemas curriculares más de contenido, más memorísticos, hacia la formación, hacia las competencias. El cómo estamos invitando a nuestros estudiantes a que esos conceptos teóricos que están teniendo en clase, que sin duda los van a seguir teniendo en distintas disciplinas en las que se están formando, cómo los llevamos a un hacer, a un aprender desde el hacer y a un probar. Y en ese probar ellos pueden tener estrategias de, por ejemplo, generar prototipos, por ejemplo, hacer ideación de algunos emprendimientos sencillos, pero al mismo tiempo ir avanzando en otras formaciones. Entonces, estos, digamos, son los esquemas que estamos llamados desde las instituciones de educación superior, y cuando tú miras la mayoría de universidades en Colombia están entendiendo estos esquemas. No es fácil, Álvaro, porque es salirnos también de los esquemas tradicionales y cambiar, digamos, muchos elementos, pero también entender las motivaciones de los estudiantes. Ahora hay otro tema, ya carreras de 5 años como solíamos tener, pues hemos tenido que irlas ajustando a estrategias que hagan un poco justicia a las necesidades actuales de formación. Y otro punto importantísimo, Álvaro, en nuestro criterio, lo que no afecta al currículo no pasa en una institución de educación superior. Nosotros en Ariandina llevamos más de 4 años entendiendo estas dinámicas de la cuarta revolución industrial, pero más allá de la cuarta revolución industrial, es de un mundo absolutamente complejo, ambiguo, lleno de incertidumbre, y sobre todo un mundo que es, digamos, que te lleva a decisiones que tienes que tomar de un momento a otro, como lo han dicho en el ejército de los Estados Unidos, un mundo VUCA, gracias a sus siglas en inglés. Entonces, este mundo VUCA, en el que pasa una cosa, pasa la otra, y que lo diga la pandemia, si no es así, lleva a que formemos a personas más pensándose en ejercicios de adaptabilidad, de competencias blandas, pero también tener ese tipo de competencias que los proyectan a ellos para poder resolver estos problemas que se están enfrentando. Entonces nosotros hemos creado lo que se llama el sello transformador ariandino, que es una suerte de competencias y nodos
que nos están llevando a que no importa si tú eres enfermero, si tú eres terapeuta respiratorio, si eres docente, si te estás formando para ser licenciado en educación, en licenciaturas sociales o infantil, cualquiera de los esquemas que tú tengas una cantidad de competencias que te permitan sobrevivir y aprovechar estas circunstancias tan complejas. Eso lo hemos venido nosotros fomentando y modificamos nuestro currículo transversal desde hace más de 2 años y ya estamos formando en ese tipo de carreras. Entonces, para concluir, Álvaro, sin duda las instituciones de educación superior tienen que llevar un ajuste en todos sus estamentos y entender que hay estas nuevas oportunidades de formación y qué bueno que desde las instituciones lo abordemos. Hay algo fundamental, Álvaro, que sí quiero resaltar, porque entonces se nos pregunta muchas veces, el dilema certificados o diplomas de las universidades. Eso da para otro foro que tengamos, otra charla seguramente, pero rápidamente te quiero decir, desde las instituciones de educación superior se fomenta algo que no se va a poder reemplazar fácilmente y que en eso nos tenemos no que dormir las instituciones, sino que tenemos que dignificar y seguir construyendo. Y es el pensamiento crítico, la posibilidad de tener una mirada epistemológica a la resolución de problemas desde las disciplinas que nosotros formamos, gracias a la investigación, gracias a las funciones sustantivas como la responsabilidad social, gracias a una mirada global de los problemas que estamos teniendo. Eso muchas veces en cursos, seguramente tienes alguna aproximación, yo no digo que no se logre, por supuesto que sí, pero esa congruencia y esa posibilidad de desarrollar unas competencias de orden superior que te da el estar proyectándote en una carrera, ya sea técnica o profesional, realmente es una estructura mental completamente distinta. Gracias, Álvaro. Correcto, es una situación preocupante en nuestras sociedades, ¿no? Ninguna sociedad puede vivir pues a punta de técnicos y tecnólogos. Necesitamos también investigación. Entonces hay que combinar esas perspectivas, pero la cuarta revolución industrial parece que está demandando rápidamente mucha gente con capacidades concretas de hacer cosas muy específicas. Eso es una tensión importante. Juanita, tú has trabajado este tema. ¿Cómo lo han resuelto ustedes? ¿Cómo enfrentan este supuesto dilema entre el certificado y el diploma? Pues como bien dice Marta, nosotros en la Universidad de AN tampoco lo vemos como una competencia, para nosotros son complementos. Además, nosotros en la universidad tenemos también nuestra propia plataforma que sea X, que busca también tener cursos cortos. Como trabajamos nosotros es, digamos, y tomo el ejemplo de ingeniería de sistemas. Nuestra ingeniería de sistemas tuvo que entender también que 5 años podía ser mucho, nos volvimos de 4 años y nos llevamos todas esas últimas materias de último semestre, las posibilidades de tener electivas y las volvimos certificaciones que las tenemos al principio de la carrera. Entonces, certificaciones que tenemos con este tipo de plataformas y con casas fabricantes que permiten que nuestros alumnos salgan muy rápidamente al mundo laboral, también a aprovechar el entrenamiento en el trabajo, los job training, en donde se aprende muchísimo también. Mientras van recibiendo también toda la formación técnica muy fuerte, profesional en las ciencias básicas, en las áreas fundamentales de cada una de las carreras. Entonces, si tomamos el tema de ingeniería de sistemas, pues entonces muy fuerte en matemáticas, nosotros vemos también biología, vemos en general las ciencias básicas, en donde el énfasis en los temas de investigación, como les decía yo hace un momento, también es fundamental para nosotros, no solamente para al final proponer nuevas tecnologías, porque ahorita va a ser un zoom ahí, sino para ir también adquiriendo esas capacidades blandas que necesitábamos, que yo les mencionaba en mi pregunta anterior. Concentración, que tenga capacidad de asumir la frustración, capacidades de resiliencia, de adaptación al cambio, y más en estos momentos de incertidumbre. Para nosotros las ciencias básicas son fundamentales. Pero además hemos creado énfasis, y además énfasis en los temas que la industria más está requiriendo. Entonces tenemos un énfasis en cloud, tenemos un énfasis en redes y ciberseguridad, y tenemos un énfasis en desarrollo también para resolver y estar de manera permanente tratando de entregarle a la industria el talento que necesita. Ahora bien,
Nosotros no nos quedamos solamente en reaccionarle a la industria, también le proponemos, y por eso es que la investigación es tan importante y por eso que nosotros consideramos que estar haciendo un énfasis tan importante en la investigación y el desarrollo finalmente nos permite ser protagonistas de las cosas que van a venir. Entonces, nuestra función como universidad también es ir un pasito más adelante y proponerle también a la industria y al entorno en que debemos estar trabajando. Entonces, para nosotros las plataformas son un complemento. Cuando se dice que las plataformas nos están empezando a quitar protagonismo a las universidades, yo digo, sí, pues salen todas las grandes empresas del mundo a decir el 50% de nuestros empleados solamente tienen certificaciones, puede ser, pero el otro 50% tiene carreras, ha hecho investigación, ha pasado por una universidad, y yo creo que hay que darle valor a ambos mundos, trabajar de la mano, y cada uno tiene ventajas. Eso sí les digo, los primeros que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial son los mismos desarrolladores, entonces hay que generar también estas posibilidades de reinvención en este tipo de certificaciones. Cuando por ejemplo, en Victia, que yo soy la presidenta de la junta directiva, esto es una entidad de Pro Bogotá que entrena a personas en habilidades tecnológicas, hemos visto que los mejores desarrolladores, las personas que entran a hacer el curso de desarrolladores de Victia, los que mejores les va son los ingenieros electrónicos. Entonces ahí también tenemos que ver que es justamente estas personas que ya tienen ciertas capacidades que están más propensos a que les vaya muy bien asumiendo estas nuevas competencias. Nosotros en la universidad también trabajamos por retos. Desde el primer momento estamos trabajando con la industria, resolviendo problemas de las empresas. La idea es que cada vez tengamos más alianzas con empresas para que en todas las materias nuestros estudiantes estén resolviendo retos. Y finalmente tenemos una materia transversal para todos, que es la de emprendimiento, en donde buscamos también meterle el bichito del emprendimiento con este impacto social y ambiental positivo que les mencionaba en todas las carreras. Tu idea, Juanita, es muy poderosa, ¿no? Una universidad que no solo reacciona a las demandas de la economía y del mercado y de la industria, sino que es propositiva, que propone al país nuevos rumbos, nuevos caminos a través de la innovación. Eso creo que es un reto que solamente la universidad puede cumplir, ¿no? Muy bien. En el caso de Universidad del Cauca, ¿cómo ven ustedes la emergencia pues, de estas plataformas que certifican rápidamente a profesionales TIC? Bueno, yo tomo parte de lo que ha dicho Marta y Juanita y es lo siguiente. Yo creo que los dos elementos son completamente diferentes. La educación que tenemos universitaria es una educación que forma en pensamiento crítico, en pensamiento creativo, en capacidad de adaptarse a muchas situaciones. Yo no creo que desaparezca, pero sí es necesario cambiar los enfoques curriculares. ¿Por qué? Porque en mi caso, fui de los que formaron viendo 5 cursos de matemáticas y haciendo N ejercicios de matemáticas, pero sin contexto. Si nosotros no contextualizamos esos programas y no los llevamos a ejercicios con la realidad, pues la situación se vuelve más complicada para cualquier profesional. Entonces yo creo que la universidad seguirá existiendo, pero tiene que adaptarse, estar más en el contexto, solucionando problemas de su realidad, sea local, regional o nacional o internacional, si es posible, porque las competencias que se adquieren son de otro nivel. Yo veo todas las certificaciones como complementos formativos, ¿sí? O sea, si yo me quiero certificar en Cisco, pues hago el CCNA, que es una cosa muy puntual, muy operativa, aprenda a hacer las líneas de comando, aprenda cómo se conecta un equipo, pero digamos, no me da todo lo que la universidad me da. Entonces yo creo que van a seguir coexistiendo, pero la universidad sí tiene que transformarse. Como universidad también tenemos espacios, pues, y lo digo desde la ingeniería, electivos, en los cuales se dan esos temas nuevos y esas digamos, capacidades con los temas que se están relacionando últimamente y con el apoyo de algunas empresas externas, ¿cierto? Yo creo que todos hemos sufrido del boom del cloud, sea de Amazon, sea con las plataformas de Google, y los estudiantes están tomando y están entendiendo de alguna u otra forma que eso es complementario a su formación. Y ese camino tampoco lo podemos dejar, o sea, no podemos decir que la universidad me da absolutamente todo,
porque el mercado laboral, infortunada o afortunadamente, cuando yo llego me van a decir, muy bonito, usted es un buen ingeniero, pero necesito que sepa manejar AWS. Y si uno no tiene esa formación, esa capacitación, pues lo más probable es que esa oportunidad laboral la pierda. Entonces, digamos, como universidad no la vemos como algo súper peligroso, pero sí tenemos que adaptarnos y hacer algo que creo que Marta y Juanita lo han dicho. Nuestra misión ahorita es ayudar a formar personas profesionales que se adapten rápidamente a las situaciones cambiantes que van a enfrentar. ¿Sí? Hoy soy ingeniero en un área, quizá mañana por cuestiones de mercado tenga que cambiar a otra área, y eso es lo que tenemos que enseñarnos. Ya esa profesión estática de que soy ingeniero en sistemas electrónicos en tal área particular y que me duraba 50 años, eso ya no va a ser posible. O sea, cada vez tendremos que estar capacitándonos, bien sea a través de especializaciones o bien sea a través de educación continua y en áreas diversas para tener también lo que todos buscamos. Es una visión muy amplia de las dinámicas sociales, económicas, no solo nacionales, sino globales. Gracias. Y lo interesante es que yo creo que hay campo para todo el mundo en este juego, ¿no? Porque las profesiones TIC son las más demandadas en el mundo, en Colombia también. Se habla de 62.000 por lo menos profesionales TIC que el país necesita. Se habla de 3 millones de profesionales TIC que el continente latinoamericano necesita. Así que toda la gente que se forme en estos campos va a tener asegurado un espacio laboral. Y cuando hablamos de formación de profesionales TIC, tenemos que llegar a un punto que está así candente, ¿no? La escasa presencia de las diversidades de géneros en la formación, en las llamadas ciencias, tecnología, ingenierías y matemática. Es un tema que está muy en boga, que es un reclamo social muy fuerte. ¿Cómo hacemos para que, Juanita, en una conversación que tuve con ella hace poco, hacía notar que el sector TIC, la industria TIC, está dejando por fuera al 50.2% de la fuerza laboral que constituyen específicamente las mujeres? ¿Cómo resolvemos y cómo resuelve la universidad este desequilibrio de géneros en la formación en ingeniería, matemáticas, ciencia, tecnología? Y quiero comenzar por Juanita, porque ella ha venido trabajando mucho en este tema y tiene su famosa iniciativa, las chicas hackers, y que nos cuente un poco sobre eso, Juanita. Gracias, Álvaro. Sí, ese tema yo creo que es algo que debemos trabajar muy fuertemente porque es un tema de competitividad, es un tema de lograr cerrar esa brecha que mencionaba. Si no metemos a las mujeres en la conversación, pues no lo vamos a lograr. En Latinoamérica, básicamente, nuestro crecimiento estaba basado en tener una población joven, en todo un tema de commodities, pero cuando nos metemos ya en la economía del conocimiento, que esta es la que va a empezar a mover la aguja, si nosotros no metemos mujeres ahí con una población que ya se está envejeciendo, pues no vamos a lograr números de crecimiento económico necesario y temas de competitividad. También si nos queremos meter en la promesa de la economía digital, pues necesitamos ese talento, que si son 60.000, que si son 10.000, hay todo tipo de números, pero evidentemente tiene un alto porcentaje de empleabilidad y más temas como, por ejemplo, la ciberseguridad. Tristemente, por un puro tema de imaginarios, por un tema cultural, las mujeres no se han metido tanto en el tema de tecnología, pero es que las mujeres no se han metido tanto en ningún tema, es decir, nos ha tocado irnos abriendo los espacios porque las mujeres al principio nos dijeron que estábamos solamente hechas para quedarnos en la casa y cuidar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, dedicarnos a las labores del hogar. Después nos permitieron estudiar, pero no para trabajar. Después, poco a poco, pudimos asumir algunos roles laborales por las guerras y poco a poco nos estamos tomando algunos espacios. A mí me gusta dar el ejemplo de Ruth Bader, la juez
americana que murió hace poco, pues que cuando ella empezó a estudiar Derecho eran solamente 5 mujeres las que entraron a estudiar Derecho con ella, y cuando yo estudié Derecho éramos más mujeres que hombres. Entonces yo no creo que haya carreras ni de hombres, ni de mujeres, ni mayores capacidades en las mujeres o en los hombres para ciertos temas. Últimamente están reevaluando el tema de que las mujeres inicialmente también eran las que solamente se dedicaban a los hijos, y están empezando a decir que eran las grandes cazadoras también. Así que pues nos toca meternos y retomar el mundo de la tecnología, porque si ustedes se fijan, las primeras desarrolladoras y las primeras pues matemáticas que hacían el tema técnico eran mujeres. Lo que pasa es que lo veíamos como casi como las señoras que eran las operadoras telefónicas, era un trabajo técnico y nada más. Pero poco a poco, y esto sí es, en los 70s teníamos básicamente una participación muy igualitaria con los hombres, y en los 80s empezamos a dejar de participar tanto por una estrategia de mercadeo que hace que los videojuegos y los computadores personales se vuelvan un regalo para niños, hombres. Y poco a poco esa posibilidad de los niños de cacharrear con la tecnología hace que tengan una ventaja cuando entran a estudiar carreras de tecnología, y hace que las mujeres se sientan un poquito en desventaja cuando están entrando a estudiar esas carreras, y genera también algún tipo de deserción. Los profesores también esperan que las personas que lleguen a estudiar esas carreras técnicas tengan un poquito más de conocimiento porque han cacharreado con la tecnología. Poco a poco esto hace que nosotros tengamos una participación femenina más o menos en las ingenierías que no logra mover la aguja últimamente del 30 al 35%. Eso hace que yo creo que las universidades tienen que hacer una labor muy importante de educación diferenciada para que las mujeres se sientan cómodas en un ambiente que se supone que es tan masculino, y donde, por ejemplo, nosotros tenemos en las comunidades de desarrolladores, en las comunidades de hackers, que no se recibe tan fácilmente la presencia femenina, y ahí está, pues simplemente se deja de lado las opiniones femeninas, y las mujeres tienen muchas veces que hacerse pasar por hombres para poder participar en este tipo de discusiones, y eso hace que realmente estas posibilidades de hacer educación diferencial y de abrirle la puerta de una manera más fuerte a las mujeres tenga sentido. Por eso nosotros en la universidad abrimos las becas a la equidad, una categoría de mujeres en tecnologías de la información y una categoría también para personas LGTBI, particularmente personas transgénero, que también tienen digamos, una muy pobre participación en la educación terciaria. Lo que buscamos nosotros es que haya cada vez más mujeres que se sientan más cómodas estudiando este tipo de carreras, y yo sí he visto que cuando se hacen este tipo de ejercicios diferenciales, como el que se ha hecho hace unos años en temas de ciberseguridad, poco a poco comienzan a mover la aguja. Y durante mucho tiempo se decía que las mujeres eran solamente el 11% de la participación laboral en temas de ciberseguridad. Y el año pasado el Cybersecurity Workforce Report cambia la metodología, empieza a incluir algunos cargos adicionales en temas de ciberseguridad, y por primera vez las mujeres comienzan a ser el 24% de participación. Una de las razones justamente la posibilidad de esta educación diferenciada, de abrir espacios solo para las mujeres mientras se nivela la cancha para después sí lanzarlas al ruedo. ¿Qué ha logrado este tipo de iniciativas y qué demuestra este estudio? Que las mujeres jóvenes, las millennials, están más preparadas que los hombres de su misma edad, tienen más certificaciones y más estudios en temas de ciberseguridad. Tanto nos han dicho que no somos capaces que este mismo síndrome del impostor nos ha hecho prepararnos mucho más, y entonces decimos, no era para mí esto, venga, yo me preparo más, yo me voy el triple, hago más certificaciones, me voy mucho más preparada, y hace que estén más preparadas a esa edad. Pero por primera vez también hay más mujeres en cargos directivos en temas de ciberseguridad. Entonces, este tipo de iniciativas sí funcionan, se demora, pero además tenemos que visibilizar a las mujeres que son unas duras en esos temas, para que también las que vienen más atrás vean esto como una opción, y no solamente como cuando hacíamos encuestas en el Ministerio TIC, las mujeres decían, mire, yo he querido estudiar eso, pero mis papás me dicen que no, porque eso es una carrera de hombres. Entonces, tenemos que también cambiar esos imaginarios. También las oficinas de recursos humanos tienen una gran labor que hacer ahí, y también ser un poco más inclusivos en sus ambientes de trabajo, lograr también esas discusiones de que no hay cosas de hombres y de mujeres. Buenísimo que le den permiso a los hombres para llevar a sus hijos al médico, de pronto en el teletrabajo eso no se ve tanto, pero era y tiende las oficinas
y de recursos humanos y en general las organizaciones a partir de la base de que los hombres están a disposición de la oficina 24/7 y nunca se les permite tampoco nada distinto. Entonces tenemos que dar un poco más la discusión desde lo humano, no desde las diferencias entre hombres y mujeres. Maravilloso. Y en el sector público colombiano, en el sector TIC, pues ahí tenemos unos registros muy interesantes. En los últimos 20 años hemos tenido más ministras TIC que ministros, más viceministras TIC que viceministros, más directoras de programas muy importantes. Y aquí pues hay dos de nuestras panelistas son prueba de ello, han estado en ese movimiento tan interesante de un sector TIC liderado por mujeres. Marta, ¿cómo hacemos para que más mujeres se interesen por las carreras tecnológicas, por las profesiones TIC, por las ingenierías? ¿Qué se puede hacer desde la universidad para facilitar esto? Mira, Álvaro, hay un estudio de UNESCO, un estudio que se llama el estudio TERCE, que identificó cuál era el desempeño de los niños y las niñas cuando estaban en los primeros años de la primaria. Y se identificó que a los niños y niñas entre los 9 y 12 años que se tomó la muestra, tenían muy buenas habilidades e inclusive a las niñas les iba un poco mejor que al segmento evaluado de niños. Esa misma muestra se tomó después, ya en el bachillerato, cuando las niñas tenían entre 13 y 16 años. Y paradójicamente el desempeño de las niñas fue el 50% menor que el de los niños. La gran pregunta de este estudio que se hace UNESCO es, ¿qué pasó? ¿Por qué en la preadolescencia, digamos en la niñez, a las niñas les va bien en matemáticas, inclusive en materias relacionadas con las ciencias, pero cuando llegan a la adolescencia les va mal? Si inclusive a las niñas les iba un poco mejor que a los niños, ¿qué es lo que está pasando? Este estudio es un estudio muy famoso y concluye algo muy importante, Álvaro. Tenemos unos condicionamientos culturales en los cuales estamos limitando a nuestras mujeres para que puedan ser exitosas en carreras que tengan que ver con las matemáticas y con las ciencias. Entonces, ahí, si es cultural, tenemos que remontarnos a qué estamos haciendo las mamás, qué estamos promoviendo desde nuestras casas. Por eso es tan importante que nosotras estemos promoviendo a nuestras hijas a que desbaraten las cosas, a que revisen los elementos de robótica, que les guste las STEM, que les pongan la casa patas arriba, pero que ellas exploren, que ellas no les dé miedo y que empiecen con ejercicios de pensamiento computacional. Nosotros debemos hacerlo y podemos tener inclusive ejercicios que no necesariamente vinculemos a nuestros niños en las primeras edades a los computadores porque nadie lo quiere y nos ha tocado a la fuerza la pandemia. Pero podemos empezar con programaciones básicas muy sencillas que involucran juguetes y ejercicios más que lúdicos que de tecnología, hacer que se mueva un robot a partir de programaciones muy sencillas. Entonces, si nosotros empezamos a cultivarle a las niñas esos escenarios desde casa, sin duda vamos a ir rompiendo ciertos esquemas culturales. Eso es lo primero que quería traer a colación. Lo segundo, ya desde las instituciones de educación superior, nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos, al menos desde Ariandina, estamos promoviendo este ejercicio de las STEM, que las estudiantes estén proponiendo ejercicios de robótica, cómo están ellas resolviendo problemas. Pero aquí hay un punto, y es que se nos volvió un cliché estudiar carreras y tener conocimientos en tecnología y en desarrollo de software por tenerlos, y la idea es más bien desde tus disciplinas, si tienes esas competencias, ¿qué puedes hacer? No es el programar por programar, sino como una enfermera, por ejemplo, teniendo un ejercicio de acercamiento al data science, cómo ella empieza a entender las grandes problemáticas del Sistema Nacional de Salud, que es tan complejo. ¿Cómo tú haces para desde la enfermería poder proponer soluciones prácticas analizando la data que ya existe? ¿Cómo nosotros desde el derecho podemos fomentar a nuestros abogados para que propongan soluciones importantes e interesantes? Y cómo las mujeres están entendiendo unas dinámicas completamente distintas por algo que definitivamente tenemos que resaltar, Álvaro, y es la sensibilidad que tienen las mujeres al atender muchas de las circunstancias en la casa a las familias, y también esta sensibilidad que tienen ellas como de ser promotoras de desarrollo dentro de sus mismos hogares. Lo dice un estudio del CEDE que lidera Fabio Sánchez, y es muy claro
en reafirmar varias teorías que se han dado internacionalmente, y es que el nivel socioeconómico y educativo de una familia se determina por el nivel de la mujer. Entonces, si la mamá tiene un pregrado, lo más seguro es que sus hijos como mínimo tengan un pregrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fomentar que desde las instituciones de educación superior entren las estudiantes a tener, por supuesto que he dicho, carreras de ingeniería, carreras que tengan un alto componente de matemáticas, pero si escogieron programas también de humanidades, por ejemplo, que son maravillosos, como por ejemplo la sociología, la filosofía, inclusive el derecho, otro tipo de disciplinas, que ellas sientan que no abandonaron las matemáticas ni el desarrollo de otro tipo de competencias, sino que desde ellas mismas empiecen a tener ejercicios en los que se relacionan con cómo resuelven problemas desde un pensamiento computacional, cómo resuelven problemas complejos que están a la orden del día de acuerdo con sus profesiones. Entonces, Álvaro, aquí creo que tenemos que hacer un cambio de cultura desde los hogares y también desde las universidades, como decía Juanita, invitar a las estudiantes a que se atrevan a tener estos nuevos desarrollos, pero como también desde proyectos que estamos hablando de ejercicios más basados en desarrollo de retos, cómo las ponemos a ellas también a que propongan distintas soluciones. Entonces creo que el compromiso es de todos, porque las capacidades las tenemos todos y sí que podemos potenciarlas a la luz de las circunstancias que están viviendo nuestras mujeres. Muchas gracias. Oscar, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo está la Universidad del Cauca en esa materia? ¿Cómo se maneja y cómo se estimula la presencia femenina en las carreras STEAM? Bueno, antes de contestar, quiero compartir algo que ha mencionado Juanita y Marta, y para mí ha habido una cosa de sociedad, una cosa de familia y una cosa de las empresas que en algún momento impidieron que muchas mujeres llegaran y avanzaran rápidamente en la parte técnica, por muchas cosas, ¿cierto? A veces para una empresa tener una mujer para que se vaya a instalar una antena en una montaña, pues le puede resultar más complejo que mandar a un hombre a que cargue e instale, ¿cierto? Entonces hay un montón de cosas sociales y prejuicios que han impedido eso. Cuando yo ingresamos 65 personas al curso y solo 3 mujeres de las 65. Las 3 se graduaron sin problema. Al final, en total nos graduamos como 25. O sea que de esa época ahora han cambiado mucho. Ya las mujeres ingresan mucho más. Por gusto, quizá porque en el colegio las motivaron, ¿cierto? Porque yo creo que los colegios juegan un papel importante en motivarlo para cualquier disciplina. Si usted quiere ser filósofo y si en el colegio le dan esa semillita y usted siente que está muy bien para eso, lo va a hacer. Pero a veces también en el colegio nos falta enseñarles esa ciencia, la importancia de eso, aprender a pensar de una forma diferente. Hoy hay más mujeres en nuestra institución, por supuesto, y eso es muy bueno. Y las ingenieras han salido muy buenas, han trabajado sin problema, están en cargos directivos, están formando empresa, y a veces yo que las veo como estudiantes, a veces siento que son un poco más juiciositas que los hombres en las dinámicas de trabajo, ¿no? Me da la sensación. La universidad y la facultad particularmente pues tiene semilleros de emprendimiento, unos semilleros que lidera también una ingeniera. Hacemos jornadas a veces con los colegios intentando motivarlos para que se vinculen a las áreas. Tenemos 4 áreas: telemática, telecomunicaciones, automática y sistemas, para que de alguna forma vean el potencial que tienen esas áreas. Y hay un grupo que es el grupo GICO, que se encarga de apoyar muchos procesos en colegios con inteligencia computacional y STEAM. Bueno, ciencia, tecnología, matemáticas, etc. Y eso ha ayudado a que quizá, pues no hemos hecho un rastreo, que se vinculen más a estudiantes mujeres a los programas de ingeniería. Y una cosa que dijo la profesora Marta, y es que los papás también están los que tienen esas posibilidades, están comprando robotcitos, programando en Scratch, haciendo cositas pequeñitas para que los muchachos, los niños, los jóvenes empiecen a ver que hay una dinámica interesante detrás de eso, que no es solo pegarse a un computador, quedarse pegado en la tablet, sino que hay una riqueza por ahí que se puede explorar. Entonces es un cúmulo de cosas. Yo lo único que puedo decir cerrando es que la universidad hace su mejor esfuerzo.
intentando motivar a las personas, a las chicas sobre todo, para que vengan a estudiar, ¿cierto? Para que se vinculen a carreras de ingeniería, a que no crean que esto es una cosa difícil, que las matemáticas son un coco, porque no creo que haya diferencias entre un hombre y una mujer. Creo que intelectualmente son muy buenos y pueden hacer las cosas que necesiten. Y yo te retomo algo que dijo Juanita, y es que históricamente han ocultado mucho el trabajo que ha hecho la mujer, ¿cierto? Hoy por hoy empezamos a ver que alguien fue la que aportó los primeros lenguajes de programación. Si de pronto han visto la película de Talentos Ocultos, el poder ingresar la nave a la órbita terrestre fue unos cálculos que hicieron muchas mujeres de color, o sea, doble desafío. La primera ingeniera de color que salió en la NASA salió de unas dinámicas sociales súper complicadas. Entonces, yo creo que decir que hay potencial, obviamente lo hay, y es cómo hacemos nosotros desde el colegio, desde las casas, para que las mujeres y los hombres igual se motiven y disfruten la ingeniería, las ciencias básicas, el descubrir, el explorar y hacer que las cosas puedan transformarse con su ayuda y con sus aportes. Correcto. Gracias, Álvaro. Oscar. Nos vemos. Dime. Sí. Marta, ¿no te escuché? Gracias. Sí, dinos. Que Ada Lovelace es la que es conocida como la madre de la Sí. programación precisamente a finales Sí. del siglo XIX, enfrentándose, imagínate, cuando ella hace, digamos, la interpretación de las notas de un programa de Babbage, en el que trata de hacer la descripción de cómo es el funcionamiento de una máquina procesadora, la gente no le creía que ella lo había hecho. O sea, les parecía imposible. De hecho, pusieron a un montón de gente a mirar si ella había copiado, quién era el hombre que estaba detrás de ella. Entonces, estoy completamente de acuerdo con Oscar. Hoy en día sabemos de muchos talentos de mujeres que han impulsado el desarrollo de las tecnologías, que han guardado más bien un perfil bajo, no porque ellas lo quieran, sino porque la misma sociedad se lo ha impuesto, y hoy en día son esos referentes que tenemos mundiales, y en Colombia ni se diga, tantas científicas que tenemos, personas que han escrito ampliamente el desarrollo de la tecnología, y muchísimos elementos que nosotros como colombianas tenemos que sentirnos orgullosas. Solamente quería complementar lo que Oscar mencionaba. Perfecto, gracias Marta por el aporte. Hay que hacer visible no solo las inequidades de género o de géneros, sino también los sesgos étnicos y raciales que persisten en el sector TIC y en la formación de profesionales TIC también, ¿no? Y así como los sesgos y las inequidades sociales de clase que también existen ahí. Hay mucho por resolver en ese campo. Nos hemos, creo que, pasado un poco del tiempo previsto, pero creo que la conversación ha sido muy, muy rica. Yo, para terminar, quiero pedirle a nuestros 6 panelistas una respuesta muy corta, muy pocas palabras a esta pregunta. Imaginemos estas universidades que ustedes representan dentro de 10 años, ¿sí? Y el mundo que creemos que habrá en 10 años. ¿Cómo debe ser la universidad en la próxima década? ¿Qué cambios, qué retos y qué novedades traerá la universidad para la sociedad colombiana en 10 años? Marta. Gracias, Álvaro. Pues primero que todo, una universidad que se enfoque en las motivaciones de los estudiantes, entienda sus contextos y los ayude a desarrollar al máximo sus capacidades. Y una universidad que entienda el papel del humanismo digital, que forme profesionales con ese criterio de entender la tecnología no como el fin, sino como el medio para ser mejores. Muchas gracias. Excelente, gracias. Juanita, en 10 años, ¿cómo vemos? Bueno, van a ser universidades que ya no van a hablar totalmente híbridas, ya no se va a hablar de lo digital y de lo análogo, va a ser un mundo que se va a combinar de manera permanente y van a ser la fuente de soluciones para las necesidades de las empresas, del entorno en general. Ahí se va a prototipar las soluciones que necesita el mundo. Gracias, Juanita. Oscar, en 10 años, ¿cómo ves la universidad y el país? Yo diría que serían universidades solidarias, comprometidas, dinámicas y respetuosas de cualquier diferencia cultural, de raza, etcétera. Una universidad realmente inclusiva, constructiva.
Muchas gracias, Oscar. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Me parece que fue muy rica, que abordamos unos temas realmente urgentes y relevantes para la sociedad colombiana. Quiero agradecer de nuevo a nuestro amigo José Otero, a 5G Américas y a la Universidad del Cauca por este espacio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo de conversar con estos tres personajes expertos realmente en ese tema y que nos han dado luces muy interesantes para comprender el papel de la universidad en la sociedad de nuestros días. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias, Álvaro. Gracias a todos, muy amables por acompañarnos. Gracias Álvaro, José, Oscar y Juanita. Fue un gusto. Un gusto y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, muy amables. Deseo agradecer a los participantes del panel TICS, Tendencias, Inclusión y Desarrollo, al periodista Álvaro Montes, a la doctora Marta Castellanos, a la doctora Juanita Rodríguez Catá y al profesor Óscar Calderón por sus aportes, los cuales enriquecen la visión actual y futura del uso de las TIC en diferentes contextos de la vida cotidiana. Esperamos tenerlos nuevamente en esta alma mater para seguir discutiendo y analizando cómo aportar en la construcción de sociedad desde el uso de las tecnologías con sentido social. También deseo agradecer al magíster José Felipe Otero por toda la colaboración brindada a través de 5G Américas para que este panel pueda haberse desarrollado con completo éxito. Muy buenas tardes.